ya lo estaba haciendo de un modo informal. Estaba agradeciendo a los ponentes, ahora los presento muy rápidamente para el resto de los asistentes actuales o futuros. Y bueno, me presento yo en primer lugar por educación, soy Javier Carrillo, creo que me conoceréis, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Alcalá y soy miembro junto con Dante y María del comité o del equipo que coordina actualmente la sección de Empresa y Sociedad. ¿De acuerdo? Yo me voy a encargar de moderar la mesa con los ponentes y Dante estará atento al chat. Lo que pasa es que como hay tan poca gente invitada o participando como asistente, pues va a haber poco movimiento en el chat. En cualquier caso, Dante, te invito a ti y a María, si está escuchándonos, pues también a contribuir al debate. Entonces, bueno, la pregunta yo creo que estaba declarada en la convocatoria. Esperemos que no haya asustado a nadie, ¿no? Porque puede ser una pregunta incómoda. Es ¿para qué sirve la investigación que hacemos los académicos en el ámbito de management y en particular enfocados a la empresa y a la sociedad en el sentido de esa perspectiva, ¿no? de la gestión? Y quizá no la planteamos por esa incomodidad porque nos parezca obvio que lo que hacemos es útil, ¿no? Vamos a intentar abordar esto desde diferentes perspectivas y para ello pues tenemos la suerte de tener hoy 3 ponentes y amigos invitados que cubren pues todos los ángulos posibles, ¿no? del problema que vamos a debatir. En primer lugar, bueno, no necesariamente por este orden, pero es así como os lo voy a presentar. Gregory Unruh es profesor de liderazgo en valores en George Mason University y es en cierto modo una prueba de que la pregunta que nos hacemos hoy tiene respuesta, ¿vale? Es un académico internacionalmente reconocido por desarrollar la teoría de Carbon Locking, es una de las personas más citadas en política climática global y en sostenibilidad de la empresa. Ha publicado extensivamente en revistas como Harvard Business Review o MIT Sloan Management Review. Ha liderado uno de los mayores estudios longitudinales sobre sostenibilidad corporativa en el mundo. Y ahora, pues, enseña desde su iniciativa de Academic Authority, que os invito a visitar, pues enseña a otros académicos a construir los puentes que él ha conseguido construir de investigación rigurosa e impacto directivo real. Así que Greg no solo teoriza, ¿no? Sobre lo que vamos a tratar hoy, sino que tiene una solución sobre la mesa y lleva años poniéndola en práctica. El otro Gregorio Sánchez Marín es compañero de aquí de la Universidad de Alcalá, catedrático también de Organización de Empresas, seguramente conocido por todos los que escuchéis esto, y bueno, tiene 4 secciones de investigación y una de transferencia. Es editor de revistas JCR, pero también tiene pues una muy interesante experiencia como subdirector de ANECA y ha sido evaluador de la Agencia Estatal de Investigación, de FECIT. Es decir, si alguien nos puede contar qué está cambiando de verdad en los criterios de evaluación con respecto a esto del impacto que vamos a empezar a definir, pues desde luego que es él, ¿no? Y por último, pero no menos importante, pues Carlos García Suárez nos aportará seguro una valiosa perspectiva como híbrido, si me permites, Carlos, que te llame así, como híbrido que es entre directivo y académico. Carlos es doctor en ingeniería, es MBA, es Fulbright Fellow, ha sido fundador de empresas, fue vicepresidente de una multinacional americana, ha mantenido todo este tiempo un pie en la academia desde hace más de 20 años como profesor asociado de sostenibilidad y gobierno corporativo en EA Business School y desde su posición actual como director de división de sistema de generación solar en TIPSA, que es también una gran firma multinacional de consultoría y diseño, pues desarrolla proyectos energéticos en 4 continentes para clientes que van desde inversores privados hasta el Banco Mundial. Por lo tanto, Carlos está a los 2 lados, pero bueno, sobre todo al lado que nos interesa, al otro lado, ¿no? de los que reciben las empresas o no reciben el conocimiento que nosotros producimos. Entonces, bueno, antes de arrancar, unas palabras sobre cómo se organiza la mesa. Básicamente la hemos dividido por consenso en 3 bloques de 20 minutos cada uno. El primero es básicamente definir qué es eso de impacto. Vamos a intentar ir más allá, ¿no? del factor de impacto, ¿no? Ver si seguimos muy atados a él, si ha habido cambios en este sentido. Y en este primer bloque, pues comenzaré pidiendo la opinión a Greg, ¿vale? Para luego pasar a los otros 2 ponentes. Un segundo bloque nos bajará a tierra y veremos pues qué pasa cuando la universidad y la empresa intentan trabajar juntas, qué funciona y qué no. Y aquí vamos a, si me lo permite, a comenzar con las opiniones de Carlos. Y el tercer y último bloque pues mira un poco hacia adelante, cómo están evolucionando los sistemas de evaluación, que le podemos aconsejar a un investigador joven que escuche esto y que quiera construir una carrera que importe de verdad, ¿vale? En el sentido amplio de la cuestión. Y en este último bloque vamos a empezar por Gregorio. Entonces, dicho esto no es un corsé, ¿vale? Es una estructura
para guiar un poco la conversación porque es compleja y se nos puede ir. Pero en cualquier caso, si, y dado que somos tan poquitos, si sale algún tema que se pone muy interesante y tal, pues nos quedamos ahí, que el objetivo no es cubrir todo este guión, ¿vale? Es charlar y que pues al final de esta hora y media, pues que todos salgamos con algo útil distinto a lo que no teníamos al entrar, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, si os parece, vamos a empezar. Y bueno, el primer bloque, como digo, se titula algo así como ¿qué entendemos por impacto? ¿Vale? Entre comillas, lo del impacto. Entonces, una primera pregunta sería si hay una desconexión real entre lo que valora la academia y lo que necesita la sociedad. ¿Vale? Dicho, entendida la sociedad de un modo amplio, incluyendo las empresas. ¿No? Entonces, a Greg, bueno, pues no sé, yo creo que desde tu eh, punto de vista privilegiado, ¿no? De Academic Authority, te preguntaría si tú observas, como ves la academia desde fuera y desde dentro, pues esa desconexión entre lo que hacemos en la investigación en management y lo que esperan las empresas, si es una desconexión estructural o te parece, bueno, pues por tu experiencia que hay alguna solución, si es que la puedes buscar, ¿de acuerdo? Así que adelante, Greg. Vale, gracias. Pues gracias por organizar esto y es un tema muy importante y claramente hay una desconexión entre el impacto social, impacto empresarial y lo que investigamos. Es eh, pues casi indiscutible y yo no conozco ningún gerente que trabaja en una empresa lea los journals, las revistas donde publicamos. Y, y el problema estructural, yo creo, es que estamos hablando entre nosotros y intento aparentar importante a nuestros colegas y, y estamos solo hablando indirectamente a los problemas de los practitioners, la gente en las empresas. Y claro, si lo ves, el problema es estructural porque hablamos en un lenguaje académico, academies, ¿no? Como que es una lengua muy preciso, nos deja tener conversaciones contextualizadas y eficientes, pero claro, solo entendemos nosotros que estamos involucrados o entrenados en este lenguaje. Yo si voy a hablar con mi médico, él habla en medicalese y no le entiendo, claro. Y eso es el problema para comunicar, es como hablamos distintas lenguas y no hablamos la lengua de los gerentes, los practitioners. Y, todos los profesores, bueno, casi todos los profesores que conozco que están en escuelas de negocios quieren que su investigación tenga un impacto práctico, que tiene un impacto en la práctica. Um, entonces, no es yo no veo es un problema de motivación que queremos estar en el Ivory Tower separado los profesionales, pero nuestras acciones no llegan a ellos. Y por qué? Pues primero no pueden leer nuestros artículos. No conozco ninguna persona que tiene clases de MBA y cita o usa sus propios artículos académicos en clase. Si lo haces esto, tienes una revolución de los estudiantes y claro, ¿qué damos los estudiantes? Pues cosas escritas para los practitioners, algo más, no para otros académicos. Y qué es el juego para nosotros como académicos? Pues publicar en los mejores journals, ¿no? Que tenemos que estar en lo más elite. Y luego, eso es el primer paso. Y luego, el número de citaciones que tienes. Si lo miras, estamos un poco como teenagers, ¿no? Tenemos Facebook y queremos likes. Y los citations son los likes. Y claro, esto es importante para nosotros. No estoy diciendo que la investigación y avances riguroso de ciencia no son válidos, pero es para complacer nosotros, no para llegar a los gerentes. Y claro, lo que es obvio es que en mi experiencia,
Los managers no van a aprender nuestro lenguaje. Entonces, si queremos comunicar con ellos, si queremos transmitir nuestras ideas, trasladar nuestras ideas, a ellos tenemos que aprender a hablar en su lengua. Y es otra cosa. Vale. Dejo Muchas ahí. gracias, Greg, por la apertura y yo creo que casi de suyo, pues pregunto a Carlos, ya sé, Carlos, que tú tienes un posicionamiento muy intermedio, ¿no? Entre directivo y académico y una perspectiva también muy interesante como estudioso de la filosofía, pero intentando ponerte un poco en el papel realmente de ejecutivo, ¿no? ¿A ti te consta, o tú incluso, Greg, lanzaba un guante, ¿no? En las clases de MBA, tantas que has dado también, pero sobre todo desde la perspectiva, digamos, de practitioner. ¿Te consta que algún paper de estos que nosotros estamos diciendo que publicamos o lo está diciendo Greg, bueno, pues para el progreso del conocimiento, en primer lugar, pero también, bueno, pues en nuestro círculo, ¿no? Para nuestros colegas, haya cambiado alguna decisión en la empresa? ¿Te consta que haya Eh, papers con ese impacto? Vamos a ver, la respuesta corta sería no. Pero tal vez es un poco simplificar. Es decir, yo creo que hay trabajos académicos que eventualmente llegan a la empresa a veces a través de la mediación de las consultoras, ¿no? Yo qué sé, pensemos en los típicos modelos de Porter, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que eso al final se traduce en más herramientas de consultoría y esas sí se aplican, pero mediadas por un consultor que interpreta, que simplifica, lógicamente, esas ideas y esas herramientas, ¿no? Yo creo, yo quería decir una cosa general, pero vamos, enlazando con lo que ha dicho Gregory, yo creo que uno de los problemas es la tremenda especialización a la que ha llevado la academia, no solamente en el ámbito del management, sino en todas las disciplinas que en particular considero, ahora estaba acabo de leer a Ortega y Gasset y él ya lo dice en La rebelión de las masas, es un mal, ¿no? Porque los incentivos que entiendo que tienen los académicos puros para subir en el ranking exigen esas publicaciones y eso solamente se consigue trabajando en unos nichos con unos lenguajes muy concretos. Pero claro, el management, y ahí sí puedo, digamos, referirme a mi experiencia, realmente es un arte muy holístico, ¿no? Raramente en management tienes que profundizar, es una situación cuando tienes que tomar decisiones como directivo, donde tienes que tener en cuenta una multitud de aspectos, generalmente decisiones que se toman en plazos relativamente cortos, ¿no? Y simplemente ese entorno de decisión y esas necesidades de la decisión no encajan bien con ir a buscar información tan específica que a lo mejor sí podría llegar a tener un interés, pero es muy difícil acceder a eso. Es decir, no, ni hay tiempo, ni efectivamente el lenguaje y el formato resulta de utilidad a un directivo, ¿no? Como digo, a través de la mediación de los consultores, bueno, parte de eso llega, claro, llega generalmente años después, ¿no? Llegará 10 o 20 años después, cuando esto va simplificándose y va traduciéndose, y las grandes consultoras, pues seguramente sí que se nutren de estas cosas para buscar nuevos productos que vender, ¿no? Pero es verdad que en toda mi experiencia, y he estado en bastantes empresas americanas, danesas, españolas, ya por cierto que dejé el mundo de la empresa en agosto, o sea que ahora estoy solamente dedicado a la academia y a otras cuestiones también de carácter intelectual, pero he estado en muchas empresas y realmente ninguna, ni las americanas, ni las españolas, ni las danesas, y están en niveles relativamente altos, han recurrido a estas herramientas, ¿no? O sea que en ese sentido sí, es un poco triste. Pero yo que sí que he ido a buscar esos artículos para pues, formarme yo mismo, cuando los he ido a leer, salvo algunas honrosas excepciones, generalmente los que resultan más útiles realmente son los artículos escritos por la gente que está en la última parte de su carrera, ¿no? Donde ya no tiene esa presión probablemente de publicar y ya puede adoptar una posición más comprensiva de los problemas y un lenguaje menos críptico, más próximo pues a la práctica, ¿no? Muy interesante también bueno, van saltando cosas que voy a intentar acomodar en partes posteriores, ¿vale? Del debate para que se cumpla un poco este triple objetivo, ¿no? De ver qué es lo que estamos discutiendo, qué es impacto, después qué es lo que en principio bueno, pues piensan unos de otros, ¿no? Empresa de academia y viceversa, y en última instancia, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, en este primer bloque también, y en esta primera pregunta, Gregorio, yo no sé si tú percibes, me voy a permitir, por la confianza también, ponerte dentro del sistema, ¿vale? El sistema evaluador, porque lo has estado y de algún modo lo sigues estando. ¿Tú percibes, o desde esa posición, se percibe esa desconexión entre academia y empresa?
o academia y sociedad, o al contrario? ¿Cuál es más o menos tu perspectiva de esto? Bien, no, es una pregunta complicada, ¿no? Porque efectivamente el sistema de evaluación pues, no es ajeno a esta realidad y esa especie de desconexión, o yo hablaría de las diferentes lógicas, la lógica académica y la lógica empresarial, pues se mueven en diferentes dimensiones, en diferentes tiempos, en diferentes necesidades. Y bueno, si hay una tensión entre estas dos lógicas, pues obviamente también esa incertidumbre o esa falta de conexión también se refleja en los intentos un poco de llevar estas necesidades al ámbito de la evaluación de la investigación. Um, yo no estoy en el sistema, lo estuve, ahora soy un evaluado más dentro de la academia, eh, pero sí que percibo por un lado que hay intentos, creo que loables, de trasladar a la evaluación de la investigación esta necesidad, pero en la práctica evaluativa, en el día a día de la evaluación de miles y miles de currículums, en sexenios, en acreditaciones, pues seguimos bastante vinculados a factores de impacto tradicional. Las métricas con las que trabajamos hoy, las métricas principales con las que trabajamos hoy, desde el punto de vista de la evaluación de la investigación, están muy basadas en los factores de impacto tradicional y nos han servido y han sido útiles hasta cierto punto porque nos permiten introducir comparabilidad, nos permiten al menos aparentemente introducir objetividad, eh, pero la cuestión es que aún estamos en un estado muy inicial con respecto a desarrollar métricas alternativas que permitan recoger estas cuestiones de impacto social, de utilidad empresarial, de aplicabilidad organizativa en la evaluación de la investigación, ¿no? Luego, si queréis, pues podemos Sí, hablar más eso. concretamente. La verdad es que ha llevado de modo muy natural, Gregorio, el comentario a la siguiente cuestión que os quería plantear, que es, bueno, pues estamos todavía muy atados, ¿no?, a esta idea del factor de impacto. Ahí, Greg, de nuevo, desde tu perspectiva de Academic Authority, ¿en qué medida piensas, ¿no?, que el factor de impacto, que ha sido durante tanto tiempo, ¿no?, digamos, la moneda del reino, está perdiendo valor frente a otras cuestiones? No sé si tu perspectiva, quizá al tiempo, desde el sistema más anglosajón, puede ser distinta, puede ser incluso adelantada con respecto a la que tenemos aquí, ¿no? Ya, bueno, recientemente yo estaba en el comité que evalúa los casos para avanzar a tenure en la universidad de aquí, para todo el colegio de humanidades. Entonces, de todos de psicología, de literatura, de arte, de varios temas. Y los casos, la evaluación es para, para el primer paso a tenure de assistant asociado, no de full professor, es el número de artículos en revistas con un impact factor alto, ¿no? Y que si puedes entrar, los clubes exclusivos de los académicos es la principal. Y depende, hay departamentos que tener un libro en una prensa académico es equivalente de 3 papers o algo así. Pero eso es el base todavía, el impact factor y los journals élites para la disciplina. Entonces, no sé si esto responde a tu Sí, pregunta. absolutamente, porque la pregunta que le dirijo ahora a Carlos, que ya nos estaba diciendo, ¿no?, que tampoco el canal de comunicación, ¿no?, de los journals es el más accesible, ¿no?, para los ejecutivos. A Carlos, no sé, y es una pregunta que casi es retórica. ¿Es relevante la revista en algún sentido en que se ha publicado algo a efectos de alguna decisión empresarial? ¿Tiene siquiera constancia
un ejecutivo promedio, por ejemplo, en el ámbito de energía en el que tú te has movido tantísimos años? ¿Cuáles son los journals de energía? No, vamos a ver, en temas de management, es decir, en ninguna de las varias empresas que he estado de distinto origen nacional, como ya he mencionado, entre las revistas que teníamos accesibles estaban las revistas típicas de Academy of Management, no estaban, ¿no? Yo Tomás, que quería hacer una cosa, una o una reflexión previa, ¿vale? Yo, o sea, entiendo, digamos, el interés de que el trabajo de los académicos sea, digamos, tenga un impacto, pero también, digamos, querría, y esto lo digo tal vez de una perspectiva combinada, ¿no? Por mi experiencia académica y empresarial, no llevar esa pretensión demasiado lejos. Es decir, vamos a ver, yo creo que en los ámbitos como las humanidades o en las ciencias puras, tampoco debemos utilizar como la única métrica del valor el impacto en el mercado o el impacto en la sociedad. O sea, hay conocimiento que en sí mismo es valioso, que no tiene por qué producir un efecto. Y yo creo que podemos pasarnos de frenada, es decir, llevar demasiado lejos la valorización, monetizar de alguna forma, ¿no? El conocimiento académico y empezar a utilizar eso como la métrica que más pese. Yo creo que eso sería un error. Es decir, creo que también hay que valorar la investigación pura, la reflexión pura, que no tenga una utilidad inmediata, porque tendrá una utilidad de otro tipo, ¿no? Una utilidad pues, para la evolución del pensamiento en general o para el futuro. Dicho esto, que es un paréntesis, digamos, efectivamente cuando hablas de management, lógicamente, eh, eh, pues piensas que tiene que ser útil. Yo mismo puedo decir una pequeña anécdota, Javier lo conoce más que Gregory. Yo, que llevo 30 años en el Instituto de Empresa, ¿no? En un momento en mi vida pensé la posibilidad de dejar la actividad empresarial y dejarme 100% a la academia, pero creo que tengo bastante experiencia, he sido vicepresidente de multinacionales, he tenido mi empresa propia y tal. No tengo el currículum que se valora en una escuela de negocios o en una universidad para ser un académico full time. Digo, hombre, pues es un poco curioso, es decir, porque yo tengo la vivencia y puedo transmitir esa vivencia. He tenido la suerte de poder seguir dando clases como profesor adjunto y estoy muy contento de esa experiencia. Pero quiero decir que hay, hay una falta de, una distancia muy grande, ¿no? Hay una distancia muy grande entre la producción y los canales en que se produce y la expectativa, las necesidades del que está día a día tomando decisiones empresariales, ¿no? Yo creo que el canal de comunicación o la forma tal vez obligaría un poco a que los académicos se convirtieran un poco en consultores, ¿no? Eh, y esto tiene sus problemas también. Tiene el problema de que compites con las empresas de consultoría, que bueno, pues tienen una estructura de gastos diferentes, etcétera. Pero probablemente, aun a riesgo de entrar en ese conflicto, el académico debe bajarse del sillón y intentar resolver problemas concretos de la empresa. O sea, más que teorizar sobre modelos, que ya veremos cómo se aplican. No, es coger un problema concreto y participar en la solución de ese problema, aprovechándose de los recursos intelectuales múltiples que pueda haber en una institución académica, de una estructura de costes probablemente más favorable, porque no tienes que aguantar todos los costes de un trabajo que a lo mejor en un entorno puramente empresarial pues sería imposible, ¿no? Ese podría ser un canal más accesible que pretender que un directivo, que un consejero delegado que nunca tiene tiempo, se ponga a leer el Academy of Management, no lo va a hacer. Eh, Bueno, no deja de ser, voy a decir curioso, pero vamos a decir relevante, que la métrica, siguiendo con lo que decía Greg, ¿no? En los comités de tenure track o las acreditaciones, ¿no? Como hablábamos con Gregorio, la métrica que más pesa, que es el factor de impacto en la revista, sea lo menos relevante de las cosas, incluso pues, que no esté siquiera en la mente de los destinatarios, ¿no? Los supuestos beneficiarios de todo este esfuerzo de conocimiento que son o deberían ser las empresas. También estoy de acuerdo con Carlos en que hay una parte más básica que no tiene por qué estar sometida, ¿no? a este análisis, ¿no? de cuál es el impacto en la empresa, ¿no? Pero bueno, centrándonos sobre todo en la perspectiva más aplicada, os quería llevar así muy brevemente a la idea de DORA, de la declaración. Ya llevamos más de una década, ¿no? con esta declaración sobre la mesa. No sé, podéis, si queréis, Gregorio, en este primer lugar, valorar. Tú antes decías que empezás a haber movimientos, ¿no? dentro de los sistemas de evaluación que intentaban tener presente, ¿no? ANECA se adhirió a DORA, ¿no? Si no recuerdo mal, el 21 o el 22.
No sé cuál es tu impresión con relación a este tipo de protocolos que han firmado, creo, 60.000 instituciones y personas, que está representando más de un centenar de países, ¿no? ¿Cuál es un poco tu perspectiva de cosas como DORA u otras iniciativas que puedas conocer? Bien. Sí, bueno, DORA efectivamente es una declaración ya pues, que tiene décadas. La primera institución que se adhiere aquí en España, institución pública, a DORA es FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, y a partir de ahí, pues FECIT empieza a trabajar con otros actores del Ministerio de Ciencia, Innovación, después universidades, y se empieza un poco a tener reuniones. Cuando yo ocupaba la subdirección en ANECA, pues fui la primera persona que se reunió con FECIT y el Ministerio para ver cómo podíamos traducir DORA a principios de evaluación aplicables y que fueran fiables, suficientemente fiables para sostener el sistema de evaluación. Eh, eh, claro, poner o tratar de aplicar DORA en toda su extensión y amplitud es imposible en nuestro sistema. Es imposible. Vuelvo a repetir que ANECA está sometida a una presión tremenda porque tiene que evaluar miles de currículum para acreditaciones, decenas de miles para sexenios en unos tiempos muy cortos, ¿no? Vuelvo a repetir la cuestión inicial de esas lógicas académicas y lógicas empresariales que vienen en tiempos y formatos muy diferentes. Dicho esto, pues DORA, que digamos en su filosofía eh, sostiene que hay que evaluar menos por la revista y más para la contribución, pues es una declaración estupenda de intenciones, eh, y en ese sentido creo que nadie puede estar en contra de esta declaración de principios, ¿no? Pues no es tanto el continente como el contenido, ¿vale? Vamos a evaluar el contenido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí vuelvo otra vez a la idea inicial, no tenemos indicadores o hay indicadores muy imperfectos que nos permitirían o que no permitirían evaluar con objetividad o nos adentrarían en arbitrariedad y subjetividad en la evaluación, ¿no? ¿Cómo se ha tratado de recoger esto en ANECA, especialmente CENAI, con la evaluación de sexenios? Pues hablando de las narrativas, ¿no? O ahora un investigador, un autor, pues tiene que trabajar no solamente a la hora de presentar su currículum para ser evaluado en los factores de impacto, sino también en las narrativas de cómo de importante y cuán de importante es su investigación y cuánto contribuye su investigación tanto a lo académico como a lo práctico o a lo empresarial. Claro, os cuento un aspecto personal que tiene que ver con esto, ¿no? Yo ahora estoy como experto en un juicio, en un contencioso administrativo. Me han llamado como experto para elaborar un informe sobre una evaluación de sexenio de un investigador que fue rechazada por ANECA, ¿no? Claro, dentro de esa idea de narrativas, pues casi que cabe todo, ¿no? Todos consideramos que nuestras investigaciones son muy importantes y contribuyen muchísimo, pero ¿cómo podemos medirlas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ese output pueda ser comparable? No digo ya ni siquiera medible, sino comparable con el de otros autores. ¿Cómo podemos hacer que eso funcione en periodos cortísimos de tiempo? Cuando sabemos que nuestra investigación básica luego tiene impacto, puede tener impacto social 3, 4, 5, 6, 10 años después, ¿no? Y luego, por otro lado, Dora también habla, y yo creo que esto sí que es aplicable y se está dando algún pasito poco a poco, ¿no? Habla de reconocer no solamente lo que es el paper, ¿no? El artículo científico en revista académica, sino otros outputs, distintos tipos de outputs, desde la creación de bases de datos, software libres, informes, materiales avanzados que sirvan para docencia, por ejemplo, outputs de transferencia, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí sí que se pueden dar más pasos, y sí que hay alguna iniciativa interesante, pero que bueno, que en ese sentido pues estamos todavía un poco lejos de que Dora realmente
pueda ser aplicada en toda su extensión y amplitud. Muchas gracias, Gregorio. Greg, vosotros, tú mismo estaba reconociendo hace un momento que en el comité o los comités que tenéis de evaluación para promoción de profesorado en tu institución, seguís utilizando la métrica convencional, ¿no?, del número de revistas o de artículos publicados en revistas de alto impacto. Pero ¿tiene Dora, según tu perspectiva, un mayor o ha tenido un mayor desarrollo que aquí en España, según lo que nos ha contado Gregorio, se está intentando, se firmó, se adhirieron una serie de sistemas de evaluación, pero es complejo? Allí, en concreto, en el contexto de Estados Unidos, ¿Dora ha supuesto un cambio real o no? Ya, primero voy a aclarar de la evaluación en Estados Unidos. Sí son de los journals, los top journals, pero que una cosa muy importante es las cartas de recomendación de the peers, ¿no? Recibimos, y en estas cartas, los otros profesores que son más senior evaluándola están utilizando estas metrics, ¿no? El top journals, citations. Y entonces no es necesariamente la institución propia, George Mason, pero la institución académica que nosotros evaluando uno al otro, ¿vale? Quería aclarar esto. Y luego Dora y esos temas yo creo que Europa es más avanzado que aquí en Estados Unidos, desde luego. Hay una en el sector de escuelas de negocios, hay un movimiento sobre Responsible Research Management in Business, y hay un pequeños esfuerzos para empujar nuestra investigación, tiene más conexión, más impacto, pero en asuntos de evaluación yo creo que vosotros estáis más avanzados. La otra cosa añadiría, Carlos decía que esto de la utilidad de la ciencia básica, estoy totalmente de acuerdo. Quiero notar, pero que las escuelas de negocios son escuelas profesionales. Y nuestra responsabilidad es avanzar la práctica, los professional schools. Sería imposible tener un médico enseñando en una escuela de medicina que no ha sido al lado de una paciente en el hospital, o sería imposible. Pero nosotros, no sé si tú recuerdas, Javier, invitamos en el IE, Ángel Cabrera, el decano, y invitaba a un grupo de académicos para ver el jefe de la institución. Y el jefe dice, pues debería los profesores conocer los gerentes que son asociados con el IE, que hay muchos CEOs y esto. Y uno de nuestros colegas dice, ay, sería una buena idea. A lo mejor podemos ver si nuestras teorías realmente funcionan en realidad. No sé si recuerdas esto. Me suena, sí, me suena ese comentario, efectivamente. Bueno, sí, esto del valor, ¿no?, que es Carlos, ¿no?, el que lo ha sacado, y quizá me sirve para dar paso al siguiente bloque, ¿no? El siguiente bloque, os recuerdo que tenía como título Empresa y Academia: expectativas, frustraciones y oportunidades, ¿no? Entonces, una primera pregunta, Carlos, es ¿qué conocimiento académico resulta útil o podemos decir de valor para la empresa? O casi por hacer un puente con el anterior bloque, si tú pudieras diseñar o dar consejo a quienes establecen los sistemas de evaluación sobre qué indicadores medirías bueno, pues un investigador que pudiera aportar valor a la empresa. ¿Qué te interesaría a ti como directivo, como exdirectivo? ¿Cuál es la perspectiva que le darías a ese sistema de evaluación? ¿Qué es lo que miraríais desde una empresa para decir, este es un investigador que aporta valor? Si hablamos de la visión práctica, ¿no?, como decía. Yeah. Vamos a ver, no sé si voy a responder exactamente a tu pregunta, pero si yo como directivo quisiera contar con el trabajo de un académico, por supuesto tendrá que ver que la temática que ha trabajado, pues sea en estrategia o en marketing o en recursos humanos, pues bueno, se solapa con el ámbito del problema, pero también miraría mucho su experiencia, entre comillas, empresarial, es decir, ha participado en actividades de formación dentro de la empresa. Por ejemplo, en management, las actividades que tenemos en executive, ¿no? Más que en MBAs, con executive MBAs o gente con senior,
eso es otra cosa diferente, o sea, porque ahí en la clase se establece un diálogo donde se comparte muchísima experiencia, ¿no? Pues experiencia de los alumnos que la tienen, experiencia que tiene el profesor, y eso también educa mucho al profesor, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ese académico, ¿qué participación ha tenido en programas de Executive Education? Ha trabajado en proyectos concretos con empresas a la hora de resolver un problema o desarrollar un modelo más específico. Esa experiencia, ¿no? La experiencia real, porque desde el mundo de la empresa, un académico que no haya mostrado un poco la patita en el ámbito empresarial realmente da bastante miedo. O sea, nadie tomaría la decisión, voy a contratar a este señor porque tiene estos papers para que nos resuelva. Ese paso no se daría, ¿no? Porque la sospecha sería que no entendería realmente el problema, ¿no? Estaría muy lejos de entender el problema. Tiene que tener una especie de tobogán y una cierta humildad para meterse en un problema lleno de detalles que pues tal vez en el ámbito académico no se dan, ¿no? O sea que yo creo que habría que fomentar trabajos concretos de alguna forma y valorar esa experiencia, ¿no? Ya mencionó antes que es un poco, entre comillas, convertir al académico en consultor, pero bueno, tal vez no para consultorías convencionales, que para eso la empresa pues se lo puede hacer mejor, pero en temas más de innovación, yo creo que eso es un aspecto que habría que valorar, ¿no? Y Greg, esto que ha propuesto ya un par de veces Carlos, ¿no? De más que convertir un académico en consultor, yo creo que has sido tú también el que hablaba del idioma, ¿no? De las diferentes lenguas que hablamos en la academia y en la empresa. En tu experiencia de Academic Authority, ¿cómo proponéis este curso de idioma para el académico, para que tenga capacidad de diálogo, ¿no? con la empresa? Bueno, eso es como aprendemos una nueva lengua. Vamos a la país donde hablan esta lengua y interactamos con la gente. Pues es lo mismo, que tienes que salir get out of the building, como dicen en entrepreneurship, y empezar a interactuar con profesionales. Y vas a encontrar muy rápido, hay ciertos managers que son interesados y interactuar y aprender y colaborar con académicos. Y normalmente son gente que han hecho un MBA y quería a lo mejor ser un profesor un día y que están pensando más global de sus trabajos. Y estos son, y también tienen buenos recuerdos de sus profesores del MBA. Hay muchísimas gerentes como esta, directivos como esta, y solo necesita el profesor salir un poco de la universidad, a lo mejor su zona de confort, y empezar a interactuar con esta gente. Y desde allí, sí, con un poco de curiosidad, los gerentes te dan el plan de investigación porque tienen problemas muy interesantes y nosotros tenemos el tiempo para tener una perspectiva un poco distante de sus problemas y desde ahí mirarles y buscar maneras de, o incluso evaluar qué están haciendo para resolver sus problemas y hacer un plan sistemáticamente que otras gerentes directivos pueden replicar. Uh-huh. Bueno, pues de algún modo entre Carlos y Greg estamos detectando como una especie de brecha, ¿no? Estructural, ¿no? El salto desde, bueno, salir del edificio, ¿no? El de dentro a afuera, ¿no? No sé, Gregorio, en tu perspectiva de nuevo, ya no en el sistema como me recordaba, pero bueno, como estuviste, ¿hay, no sé, algún plan, o ha habido en algún momento algún planteamiento que pueda ser una extensión de esto que estabas conversando antes sobre Dora o la idea bueno, también desde la gestión universitaria que todos conocemos en España, de facilitar este salto, ¿no? Estoy recordando la idea de los contratos, ¿no? De la posibilidad de tener financiación para investigación desde empresas. No sé cuál es tu perspectiva, tu experiencia más personal casi que habiendo estado dentro de ANECA con relación a esto, ¿no? La idea de pisar un poco la empresa que se nos un poco está reclamando, ¿no? Desde Carlos y Greg.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay un problema de incentivos, ¿no? Incentivos académicos. Los incentivos académicos por ahora premian publicar más que traducir el conocimiento. Y en ese sentido, pues publicamos en top journals y esto nos permite acreditarnos y avanzar en nuestra carrera. Pero no está incentivado o digamos que no se recompensan comportamientos orientados, digamos, a la traslación de ese conocimiento al ámbito aplicado, ¿no? Al ámbito empresarial. En ese sentido, pues bueno, he de decir que, y además con cierto orgullo, porque yo formé parte del equipo que tradujo esa idea o esa necesidad a lo que es el conocidísimo y famosísimo sexenio de transferencia, ¿no? El sexenio de transferencia que se convocó por primera vez en 2019, que atrajo a más de 16.000 investigadores, con lo cual yo creo que hay cierta idea errónea de que los investigadores en España pues, no están preocupados por transferir el conocimiento. 16.000, más de 16.000 investigadores de universidades públicas y privadas aplicaron a ese sexenio de transferencia y la gran mayoría obtuvo una evaluación positiva. Entonces, bueno, desde esa perspectiva yo creo que se dieron pasos importantes en ese trienio en el que yo tuve la suerte de participar en la dirección de ANECA, y creo que desde esa perspectiva, pues el que los investigadores sientan valorado varias cosas, ¿no? Los artículos, 83 antiguos, 60 con la LOSU, transferida a través de actividades que generan riqueza económica, como esos contratos, como las patentes, transferir generando valor o aportando valor a otras instituciones a través de comisiones de expertos, comisiones de servicio, etcétera, en las que participemos en trasladar nuestro conocimiento hacia otros ámbitos, ya sean públicos o privados. Transferir a través de la formación de personas, pues ese es un tema que yo creo que queda pendiente, ¿no? A través de esa idea de docencia de alto nivel, de la que comentaban Greg y Carlos. Transferir generando valor social, ¿no? La divulgación, la difusión profesional, los informes, la consultoría. Creo que la academia y la evaluación de la investigación que quiere, digamos, conectar estos ámbitos tiene que seguir profundizando en esta idea de fundamentalmente lo que conocemos como transferencia de conocimiento, ¿no? Y como digo, pues se han dado pasos importantes, pero ahora mismo pues estamos esperando 7 años después que salga la segunda convocatoria del sexenio de transferencia y pues desconozco la razón por la cual no se hace. Siempre se habla de que no hay dinero, de que el Ministerio de Hacienda, bueno, teniendo en cuenta que nuestros sueldos son pagados por las comunidades autónomas, no tiene mucho sentido esa idea. Yo creo que no hay voluntad política por las directivas de ANECA, las sucesivas que han pasado, ¿no? Porque si lo hubiera salido, ¿no? Si se produjo el primero, creo que el segundo sería más fácil e incluso podría estar más refinado, ¿no? Entonces creo que pues soy crítico, ¿no? con ANECA y creo que se podría hacer bastante más de lo que hasta ahora se hace. Okay. Bueno, antes de dar el salto al tercer bloque y con el objetivo de dejar unos 10 minutos que no sé si van a tener contenido porque hay muy poco asistente en directo. Seguro que habrá preguntas cuando lo vean en diferido este vídeo, pero no podremos atenderlas. Pero bueno, vamos a intentar mantener ese plan. Hay una cuestión que ha sobrevolado, ¿no? Es la idea de que hablamos diferentes idiomas, ¿no? La academia y la empresa. Quizá también se ha mencionado la idea de los tiempos, ¿no? Nos movemos en diferentes tiempos. Carlos ha sugerido que, bueno, quizá algunas cosas que se estén investigando hoy acaben por esa cadena larga, ¿no? de la consultoría, alcanzando pues, una propuesta de solución a las empresas quizá al cabo de años, decía él. O sea, por lo tanto, hay diferencias entre el idioma, diferencias en los tiempos. Pero a mí no me deja de parecer que también, y depende también, entiendo, del contexto cultural, que hay diferencias en otros términos, ¿no? Me estaba acordando de una anécdota también, me sucedió a mí en un curso que atendí yo como alumno en Harvard Business School hace muchos años,
y estábamos una serie de profesores de todo el mundo asistiendo a ese curso y desayunábamos, fueron un par de semanas, pues en uno de los salones, ¿no?, que había allí. Entonces llevábamos todos un badge amarillo, ¿no?, o naranja, no me acuerdo. Y estábamos en unas mesas muy grandes, como de una docena, ¿no?, de comensales. Y una mañana, a la tercera o cuarta que llevamos por ahí, aparece un grupo muy grande de gente que llevaban un azul y que todos parecían estadounidenses. Nosotros éramos, pues, de todo el planeta, ¿no? Había gente de muchas culturas ahí sentados en las mesas. Y entonces uno de los tipos de la banda azul no tenía sitio para desayunar y se nos acercó. Teníamos un par de sillas, ¿no?, libre en nuestra mesa. Entonces nos mira así a todos la banda, ve que, bueno, pues no parecíamos de allí, básicamente, y nos pregunta, perdone, ¿le puedo preguntar qué hacen ustedes, qué están estudiando aquí? Y ya le dijimos que éramos académicos, que estamos haciendo un curso de método del caso, era, ¿vale? Y nos dice el tipo, bueno, dice, aquí tenemos un dicho, si no vales para los negocios, te dedicas a la universidad. Y si no vales para la universidad, you run for the Congress. Nos dijo. Puede ser, Carlos, también, tú has percibido en tu experiencia, en tu entorno, ya sé que tú no, porque te conozco muy bien, pues una especie como de posición negativa frente a lo académico por parte de los empresarios. Una lectura de estos están en otro mundo. No, bueno, lo que está en otro mundo tal vez sí, pero no en sentido despectivo. Es decir, bueno, casi todo directivo de alto nivel tiene una formación académica superior. Muchos pueden tener una formación en business complementaria. O sea que efectivamente tú siempre tienes un alma mater y una conexión con el mundo académico. O sea, no, en sentido despectivo no, pero sí en la sensación de que fueron dos trayectorias. Es decir, algunos de mis compañeros se quedaron en la academia y otros muchos pues fuimos al campo de batalla, al mundo de la empresa, ¿no? Y estos pues han quedado haciendo sus cosas. No hay una valoración negativa en absoluto. Yo incluso diría en cierta forma al contrario, ¿no? Pero sí una sensación de que están jugando en otro campo, ¿no? Contra las reglas. Y en tu perspectiva, ¿no?, cuando habéis acudido o alguien de tu entorno ha acudido a alguien que le aporte una visión nueva, una solución a un problema empresarial y se ha podido plantear o no la alternativa a consultores académicos? Bueno, yo, no sé, yo en mi vida profesional he contratado a algunos profesores para me ayudaran a resolver problemas, o sea, concretamente del IE en algún momento, o sea que, pues temas financieros, y etcétera. O sea que yo he reconocido un cierto valor y un entendimiento amplio de las cosas y he querido que eso se aplicase a problemas concretos en los que yo estaba participando, ¿no? Pero claro, era obligándolo a bajar al terreno. Es decir, no es que me cuentes tu teoría, es bueno, cómo si quieres tu teoría o tu visión de las cosas se aplica a esta cuestión en concreto, ¿no? Porque es la forma en que le vas a generar valor, ¿no? Eh, Generalmente tú tienes un problema que tienes que resolver en plazo de semanas o meses y es ahí donde quieres que te den una solución, ¿no? No creo que haya una visión despectiva, al contrario, yo creo que probablemente pienso que puede decirse que en las últimas décadas ha mejorado la visión de la academia desde el ámbito empresarial. Creo que eso puede decirse, pero sigue siendo la sensación de que es otro campo de juego, ¿no? No sé. Alguna de mi experiencia también ha sido esa. Quiero decir, a veces hemos competido cuando hemos presentado alguna propuesta en mi grupo o antes desde el IE, alguna empresa, y bueno, la solidez o la metodología de lo que planteábamos ha traído, y sobre todo lo que ha traído es el presupuesto. Tendemos a ser bastante más baratos los Claro. académicos que las grandes consultoras. Sí. Por lo tanto, ahí hay otra ventaja, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, estamos prácticamente en las 5 y la intención era acabar a las 5:15, 5:20. Os paso rápidamente por el tercer bloque un poco a futuro, ¿no? Evaluación, acreditaciones, futuro del sistema. Ya ha tratado, yo creo, sobradamente Gregorio, su valoración de cómo evoluciona la NECA y la CNAI con respecto al impacto social y transferencia. Hay algunas cuestiones que probablemente pues él ya desconozca, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando o se va a plantear? Por lo tanto, no vamos a ir mucho por ahí, ¿no? Yo no sé si podemos, Greg, si tú que conoces los dos lados, porque también estuviste muchos años en España, aunque no fuera en el sistema público, pero bueno, también entiendes y conoces bien el sistema educativo español, si hay alguna enseñanza o alguna cuestión que nos querrías compartir de tu perspectiva más anglosajona o a nivel internacional, si es que The Academic Authority ha tenido acceso a otros, entiendo que sí, académicos de otros países que no sean Estados Unidos.
¿cuáles son vuestras perspectivas con relación a la evolución futura, ¿no? Hacia dónde, casi desde tu experiencia también, crees que puede ir esto, ¿no? De la combinación del impacto académico y el impacto social y empresarial. Bueno, es de mi experiencia, como conoces, cuando tienes un sistema de incentivos y esto, el cambio normalmente no viene desde dentro. Entonces, la esperanza que vamos a ver mucho cambio desde reformas dentro de las escuelas de negocios, en los márgenes yo puedo ver cosas, pero un gran cambio no veo y probablemente no necesitamos, no necesitamos profesores haciendo investigación puro, tradicional, pero también necesitamos unos otros que están vinculados con las empresas y tenemos modelos. Y yo veo el modelo de las otras escuelas profesionales, como han evolucionado, han pasado por fases similares. Empiezan primero muy cerca de práctica y los profesores son ex practitioners y luego hay crítica que no es riguroso, no hay manera que es comparable cruzando instituciones. Entonces hay este esfuerzo y llegamos a nuestro punto que ya tenemos rigurosos criterios y tenemos formas de asegurar que gente que estudia en escuelas de negocios tiene un nivel de conocimiento igual, pero estamos desconectados de la práctica. Y las otras professional schools han pasado por trayectorias similares y han inventado maneras de tener los dos capacidades, avanzado en la ciencia pura y también integrado con la práctica. Yo ahí añadiré algo, porque mi formación básica es en ingeniería y he trabajado toda mi vida en el sector de ingeniería, más o menos. Yeah. Y claro, en ingeniería efectivamente este problema también se ha dado, pero hasta cierto punto doy la razón a Gregory, pero también creo que en ingeniería es más fácil, porque el problema del management es que tienes que utilizar información primero muy sensible, información realmente de las tripas más importantes de la empresa. Y además, como decía al principio, muy comprensiva, es decir, que hay muchos problemas que están ligados, ¿no? Una decisión financiera afecta a recursos humanos, y por supuesto afecta a estrategia, etcétera. Entonces, un directivo va a decir, es muy difícil que alguien comprenda todas las condicionantes que entran a la hora de intentar resolver un problema. En ingeniería es más fácil porque en ingeniería dice, bueno, vamos a optimizar esta tecnología o vamos a incorporar una tecnología nueva que no tenemos a una línea de producto y tal vez ese departamento académico tiene esa experiencia y puede focalizarse en esa mejora tecnológica que no afecta al resto de la empresa, está contenida de alguna forma y representa, por tanto, menos complejidad. El ámbito del management es especialmente complejo en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, yo también hizo ingeniería de mi primer estudio, pero salud pública, arquitectura, estudios urbanísticos, estos también son escuelas de profesionales que también son tienes que ser cross-disciplinar para ser un practicante entrenado, ¿no? Y ellos han aprendido maneras de integrar ambos, la ciencia pura y la práctica. Pero sí, de acuerdo con la ingeniería es más... ¿El puente queda fijo o no? Bueno, estamos aproximándonos al final. Yo casi os pediría una ronda de intervenciones equivalentes desde vuestras respectivas perspectivas, ¿no? La de Greg, pues bueno, pues el objetivo y misión que tiene esta iniciativa tan interesante de Academic Authority, su propia experiencia como académico, la de Gregorio como, bueno, pues aparte durante un tiempo del sistema y muy buen conocedor de los sistemas de evaluación y acreditación españoles, y la de Carlos como, bueno, pues una persona con el corazón a caballo, ¿no? entre la empresa y la academia. Si uno de los que está conectado ahora, que no sé si alguien estará en ese caso,
o que vea esto en los próximos días es un investigador joven, un investigador en sus veintena, treintena, os pidiera consejo sobre cómo desarrollar, cómo equilibrar esa excelencia académica que nos exigen los sistemas de evaluación en España, al menos, con una relevancia social, es decir, con impacto en el sentido amplio, ¿no?, de la palabra. ¿Qué consejos acotados le daríais? ¿Vale? Si queréis empezamos por Greg con su perspectiva, digamos, desde Academic Authority y seguimos con Carlos y con Gregorio por último. Vale, pues yo no soy contra la investigación pura, yo sigo haciéndolo y tengo mis citaciones y esto también que puedo. Pero lo que hice yo y lo que la gente que ha entrevistado que han hecho esto es que han seguido investigaciones, pero buscaban oportunidades de conectar con la práctica. Y las escuelas de negocios dan muchos. Tenemos alumni, tenemos advisory boards, y es muy fácil invitar un gerente a venir y presentar a tu clase. Y normalmente están muy orgullosos que están invitados para hacer eso. Entonces hay varias maneras. Otra cosa que puedes hacer muy fácilmente es ir a una conferencia profesional, que lo mandas un mensaje, dice que soy un académico y quiero ir a no sé, la National Marketing Association o algo así. Y normalmente están encantados que un académico quiere venir y te da una invitación gratis que normalmente cuesta 5 o 10 mil dólares. Y te vas ahí en 4 días, 3 días, hablas con los managers y lo tienes una perspectiva intenso en 3 días. Es como que si quieres aprender una nueva lengua, te vas y para llegar al hotel tienes que hablar la lengua. Pues lo mismo, te hace inmerso un par de días y te avanzas rapidísima y luego tienes como dices, una pie en el lado académico y un pie en el otro. Y para una carrera, ahora que estamos con el AI, artificial inteligencia, que te da un plan B, que te da oportunidades que es, hombre, la carrera académica es fantástica, pero el futuro para un joven, si yo estaba empezando, mis hijos están estudiando y dicen, a lo mejor quiero hacer un doctorado. Si pudieran tener la experiencia que he tenido yo, estaría encantado, pero no estoy seguro que van a tener las mismas oportunidades. Entonces, para un joven, Mm. un portafolio de opciones no está mal. Bueno, hemos sacado el tema de la IA, de la inteligencia artificial, porque lo trata todo el mundo todo el tiempo. Yo premeditadamente no he querido hablar de ello, pero es efectivamente un escenario distinto, ¿no?, el que tienen los investigadores jóvenes en sentido positivo por las herramientas, pero también negativo, ¿no?, por lo que implica ese cambio. Bueno, no sé, Carlos, ¿tú qué le aconsejarías a Bueno, yo las uno de ideas tus que ha dado Gregory alumnos me que está parecen muy ahí? bien, yo las soporto completamente, es decir, tiene que haber una parte de voluntad del joven o del individuo en querer tener un pie en cada barco, bueno, o sea, que hay una parte de voluntad. También entiendo que mientras los incentivos, ¿no?, es una cosa que hablamos mucho en management, ¿no?, mientras los incentivos no sean los adecuados, es difícil. Es decir, porque si para progresar te valoran una cosa, pues no puedes dedicar mucho tiempo a otra porque eso no te va a contar. Así que efectivamente hay que repensar la estructura de incentivos. No está en la mano del individuo, está en mano de las instituciones. Pero bueno, no queda más que insistir en eso, ¿no? Pero vamos, sí, sí, yo creo que me parece bien esta reflexión que está haciendo Gregory y creo que en general la inteligencia artificial va a reducir el valor de la especialización, lo cual en cierta forma puede ser la única cosa buena que traiga la inteligencia artificial y va, digamos, valorizar más la visión general, ¿no?, comprensiva de las cosas. Así que todo lo que sea tener esa visión creo que es una buena idea. Y tú, Gregorio, si un investigador joven te pregunta qué puede hacer para mejorar su expediente más allá de los JCRs y tal, con tu perspectiva, ¿no?, la que ya nos has compartido, ¿qué le aconsejarías? Bueno, yo mi primer consejo sería insistir en que es preciso primero construir una base científica muy sólida, una línea de investigación reconocible, metodológicamente seria,
con publicaciones consistentes. Y sin esto, yo creo que todo lo demás puede quedar muy expuesto y ser muy frágil, ¿no? Y en ese sentido, abogaría en primer lugar por crear unos buenos cimientos de investigación científica. El segundo consejo sería, bueno, tampoco hay que obsesionarse demasiado en pensar en el impacto social como algo separado de nuestra investigación, sino como una posible prolongación de la investigación. Es decir, hacemos buena investigación y después nos preguntamos cómo comunicarla, cómo transferirla, cómo conectarla con otros públicos organizativos, organizacionales, individuales, públicos, privados. Eh, También creo que sugeriría aislarnos un poco del ruido, ¿no? Desde el punto de vista de no perseguir modas evaluativas, ¿no? Ahora resulta que cuando la gente pide un sexenio, pues muchos compañeros me preguntan y yo pues intento contestarles y ayudarles en la medida de mis conocimientos y mi experiencia, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo demostrar el impacto social? Bueno, el ecosistema ahora mismo está, como digo, lleno de ruido, de sobrereacciones, de rumores. Parece que todo gira alrededor del impacto social, ¿no? Y mañana, pues igual viene otra moda o viene la irrupción de la IA, como han comentado mis colegas, y entonces resulta que todo cambia. Eh, lo importante en este sentido es, yo creo que aprender a traducir, ¿no? Desarrollar capacidad de explicar por qué lo que investigamos o lo que se investiga es importante, para quién es importante y en qué condiciones puede ser útil, ¿no? Y ya para terminar, pues también me gustaría decir, en relación con lo que han comentado mis colegas, también me gustaría invitar a los directivos a que se acercaran a la investigación académica. No solamente los académicos acercarnos al practitioner, creo que el practitioner debe acercarse también a la investigación académica porque eso le va a ayudar a ser capaz de evaluar problemas complejos con mayor solidez. Bueno, eh, yo creo que hemos tocado prácticamente todas las ideas. Hay algún comentario en el chat, ahora pasamos a eso. Yo agradeceros, bueno, pues que dentro de la complejidad, ¿no?, del objetivo de esta mesa hayamos sido capaces de acotar algunas ideas, incluso algunas propuestas, ¿no? En este punto yo le voy a dejar la palabra a Dante, que, bueno, no sé si María nos estás escuchando o si quieres intervenir. Somos, bueno, pues el equipo que coordina esto, y si tenéis alguna opinión, algún comentario, en primer lugar vosotros dos sobre lo que habéis escuchado, y después pasamos la palabra pues a quienes, a los poquitos que estéis conectados en directo y queréis intervenir por el chat o con micro también, si que Dante te dejo la palabra, y a María también. Vale, genial, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y por darnos los puntos de vista totalmente diferentes a nivel académico y a nivel de empresa, porque siempre hablamos de impacto y luego hasta qué punto medimos realmente el impacto. A nivel técnico, perdona que haga un inciso, pero no consigo darle voz. No, María dice que no puede hablar, o sea que no No consigo darle voz. Ya no sé si la puedo llamar y que me aparezca aquí. Como O ya si, voy a dejarle un comentario, ya está en el chat. Vale, pero sí, en ese sentido, muchísimas gracias porque también hemos sacado un poco el tema de la IA, que bueno, tampoco queríamos que esto fuese un monopolio sobre la inteligencia artificial, pero sí que es cierto que al final todo nos está afectando y me parece muy interesante ver cómo se puede casar la parte académica con la parte profesional. También me gustó mucho la idea que se hizo en su época de ANECA sobre los sexenios de transferencia y creo que ahora cada vez los están pidiendo más. Ya no sé si es un tema también monetario, de que no quieren pagar un incentivo económico a la gente, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora que he sufrido yo los nuevos exenios de ANECA, tengo que justificar cuál es mi impacto, por qué lo que hago es relevante y no solamente quedarnos en la torre de marfil, como decía Gregory. Entonces, en este sentido me parece muy interesante también lo que habéis comentado de los dos sentidos, de no solamente cómo un académico puede entrar en el mundo de la empresa, sino el caso contrario y cómo se puedan hacer este tipo de asociaciones, sobre todo también pensando, hablando con compañeros míos, porque estamos trabajando mucho el tema de cómo Europa está un poco por detrás en cuanto a innovación con respecto a Estados Unidos y a China, y ya no sabemos si también puede ser porque no existe este tipo de transferencia entre estos dos mundos, que será realmente interesante
interesante verlo. Bueno. Tenemos, Dante, en el chat a José Francisco Molina, destacadísimo investigador dentro de nuestra asociación, y hace un planteamiento muy interesante, ¿no? Dice, no tiene micro. Es con relación a otras vías, otros modos plantea él, ¿no? de vincular, ¿no? ambos mundos, y es la vía metodológica, ¿no? Investigación-acción o otras metodologías, dice, participativas, co-creación de conocimiento. Esto es al tiempo una de las cosas que están puntuando más, ¿no? Los sistemas de evaluación de proyectos a nivel europeo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión os merece quizá Gregorio o Greg, que estáis más en el tema, con relación a metodologías, ¿no? que puedan ayudar a superar esta brecha, esta separación? Pues- Totalmente pertinentes. Vamos, yo creo que José ahí acierta, como siempre. Y bueno, creo que no lo he mencionado, pero efectivamente quizás es una, una- un camino metodológico a seguir que nos obliga, digamos, a pensar continuamente en nuestras contribuciones académicas, pero a la vez en las contribuciones prácticas, ¿no? Y creo que eso quizás puede también puede ayudar, digamos, a los investigadores a orientar en ese camino tan incierto, ¿no? Al que se pueden ver abocados, ¿no? Greg, tú en tu propuesta desde Academic Authority también has abordado esta cuestión de metodologías de investigación más participativas Sí, con empresas. es fundamental, es co-creación con los practitioners. Y bueno, hay varias maneras más formales como Engaged Scholarship y esto, que hay varias formas de elaborar, pero fundamentalmente es, eh, em, es usar la práctica y la fábrica, la oficina como laboratorio, observar y elaborar los patterns y iterativamente refinar la solución. Entonces es más parecido a Lean Innovation, ¿no? Es difícil perdón porque es español, Innovación ágil o algo así. yeah, minimum viable product, prueba si funciona, refina y es un círculo donde el académico está metido y interactuando con los practitioners que están intentando aplicarlo. Es la mejor manera de crear, y no son, es más con grounded hypotheses, ¿no? Que una guía que funciona, pero no está universalmente aplicada, confirmado académico, pero es útil y está basado, ese es el tipo de metodología. No estoy muy explicándolo muy. No, sí, se entiende perfectamente. Vale, bueno, entonces existe esto y hay gente que hace este tipo de investigación y produce ideas, bueno, normalmente son las ideas que al final enseñamos en nuestras clases. Muy bien. Bueno, pues salvo que quiera, bueno, María ya nos ha comentado por el chat que no puede comentar, no puede conectar micro. Bueno, en cualquier caso, gracias María por animarnos a organizar este evento, a Dante por la ayuda y a los escasos asistentes en directo, pero muy notables. Y para aquellos que lo veáis esto en diferido, pues esperamos que esta conversación os haya sido útil, ¿no? Yo creo que ha sido honesta, ha sido matizada y sobre todo muchísimas gracias por vuestro tiempo a Greg, a Carlos y a Gregorio. Y bueno, confiemos en que este tipo de conversación tenga cada vez menos sentido, ¿no? Porque eso será una medida, ¿no? de que hemos conseguido ir aproximando esos dos mundos y reduciendo esa brecha. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Estamos en contacto, espero, por diferentes vías y bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Gracias por convocarlo también, porque ha sido yo también Gracias. creo que has hecho una reunión o una conversación muy interesante, pero gracias por Un gran eso. amigo siempre está bien. Lástima que sea a distancia. Pero bueno. Gracias, Venga, cuidaros gracias. mucho. Gracias, Gracias. gracias. Chao. Hasta luego.